Ahora bien, ¿cómo vamos a medir el progreso de la satisfacción completa de desempeño? Recuerden que dentro de nuestro pasivo se debe reconocer la obligación que nosotros tenemos de satisfacer el desempeño de esa obra. Y de esa misma manera vamos a reconocer los ingresos. El reconocimiento de las actividades ordinarias en los contratos de construcción a largo plazo se realiza de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones de desempeño. La obligación de desempeño es un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio o un grupo de bienes y servicios que es distinto y una serie de bienes y servicios que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón o de transferencia al cliente. Una entidad transfiere un bien a lo largo del tiempo, como en nuestro caso, y por ello satisface las obligaciones de desempeño y reconoce ingresos por actividades ordinarias si cumple uno de los siguientes criterios. El cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad, y el desempeño de la entidad crea o mejora un activo que un cliente controla en la medida en que se crea o mejora el activo. Es decir, recuerden que nosotros vamos a regirnos por NIS 15, y NIS 15 habla de obras de terceros bajo contrato, no solamente por la construcción de un nuevo contrato, sino también por la remodelación o la adición de un inmueble a uno ya construido. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad, y la entidad tiene un derecho exigible al pago del desempeño que se haya completado para esa fecha. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar con ese activo, ni es nuestro. Nosotros no podemos decidir cuál es el uso alternativo de ese inmueble que estamos construyendo. Es del cliente y debemos entregarlo. Voy a resumir todo esto porque me interesa llegar aquí. Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, una entidad reconocerá los ingresos de las actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño. Ahora, una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño a lo largo de un tiempo y aplicará de forma congruente las obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación, una entidad medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de la obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. Y esto así lo vamos a hacer durante los ejercicios. Nosotros cada año vamos a medir cuáles son los costos acumulados y de esa manera podemos determinar cuál va a ser la ganancia obtenida. De esto va a depender de que dentro de las cláusulas de los contratos se puede existir una modificación o no del precio de la contraprestación. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para determinar el método de medir el progreso o la satisfacción de las obligaciones de desempeño, vamos a utilizar unos métodos. Esos métodos pueden utilizarse para medir ese progreso. Y estos son el método del producto o el método de los recursos. En la medida que las circunstancias cambien a lo largo del tiempo, una entidad actualizará su medición por el progreso para reflejar los cambios de su medición en el cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos en actividades ordinarias por una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo si pueden medir razonablemente su progreso a esa satisfacción completa. Anteriormente, nosotros solamente podíamos medir los ingresos en función de lo construido. Y eso era lo que normaba la norma de contabilidad que nos regía, que era una norma nacional. Pero al nosotros tomar las normas internacionales de información financiera como principio de contabilidad generalmente aceptado, entonces aparece la NIS 15 y como que amplía esos conceptos o esas bases para poder medir el progreso y el cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Entonces lo podemos hacer por esos dos métodos. Y cada método pues tiene ciertos indicadores que se pueden utilizar. Fíjense, cuando
una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Es decir, que nosotros cada año vamos a medir cuánto hemos cumplido en el desempeño o en el cumplimiento de esa obra. Y en esa misma medida nosotros vamos a ir reconociendo nuestros ingresos por actividades ordinarias. Una entidad considerará en términos de contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe o la contraprestación que la entidad espera tener derecho a cambio de ¿qué? De transferir ese activo o ese inmueble al cliente. ¿Cuál es el método del producto? Dice, es aquel que reconoce los ingresos de las actividades ordinarias sobre la base de mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos, dentro de los cuales incluyen estudios de desempeños completados hasta la fecha, evaluaciones de los resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido o unidades producidas o entregadas. Cuando una entidad evalúa si aplica un método de un producto para medir el progreso, considerará si el producto seleccionado representaría razonablemente el desempeño de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. Ese es el método del producto. El método de los recursos reconoce los ingresos en actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer las obligaciones de desempeño. Por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido, horas máquinas utilizadas, en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan de manera uniforme a lo largo del periodo, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal. ¿Okay? Entonces, estos son los dos métodos que nosotros estaríamos utilizando para medir el cumplimiento de desempeño en una obra. ¿Okay? Entonces, determinación de los ingresos por actividades ordinarias. Estas dos fórmulas las vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios. Decimos, porcentaje o grado de cumplimiento de desempeño por el método del recurso o producto incurrido entre el recurso o producto total estimado. Nosotros cuando hacemos el contrato, firmamos el contrato, tenemos un total estimado, bien sea o un recurso incurrido estimado, o sea, unos costos, o un producto o un inmueble estimado. Entonces nosotros debemos todos los años evaluar cuál es el cumplimiento del desempeño, es decir, lo incurrido hasta el momento con relación al total de lo que nosotros hemos estimado. ¿Okay? Y nosotros reconoceremos una utilidad o pérdida bruta que se registra en cada periodo basándose en la siguiente fórmula. El porcentaje que acabamos de obtener por la contraprestación, es decir, el monto del contrato que nosotros esperamos recibir como entidad. Y a eso le vamos a restar la ganancia registrada hasta la fecha, porque recuerde que como son varios periodos, entonces nosotros pudiéramos ir reconociendo cada año esa contraprestación. Entonces nosotros vamos, y además el cumplimiento o grado de desempeño cada año va a ser mayor. Entonces nosotros vamos a multiplicar eso por la ganancia o la contraprestación total que nosotros esperamos recibir, y a eso le vamos a restar lo que nosotros ya hemos registrado en años anteriores, y eso va a ser la ganancia por actividades ordinarias en el año en curso.